Durante siglos, la vida de Jesús estuvo asociada únicamente a las tierras de Israel, al desierto de Judea y a los pueblos de Galilea. Pero ¿qué pasa si hay capítulos olvidados en tu historia? Lugares donde su presencia nunca ha sido reconocida oficialmente, pero cuyos ecos aún susurran en templos en ruinas y rituales silenciados por el tiempo. La antigua Grecia, cuna de la filosofía y de los cultos iniciáticos, esconde misterios que muchos creen vinculados a la esencia del propio Cristo. Entre los dioses olímpicos y las enseñanzas de Platón y Pitágoras existen sorprendentes paralelismos con las palabras y acciones de Jesús. Podría ser que, antes de su predicación pública, viajó más allá del mar Mediterráneo y se familiarizó con los misterios de Eleusis, la doctrina órfica del alma inmortal y las enseñanzas secretas de las escuelas pitagóricas. ¿Qué pasaría si, fuera de la vista de los evangelios canónicos, Jesús recibiera instrucción espiritual en suelo griego, instrucción que moldeó su camino como Salvador universal? Los evangelios no dicen nada sobre la juventud de Jesús. Entre los 12 y los 30 años hay un vacío narrativo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Qué hizo durante casi 2 décadas de silencio? ¿De dónde vino tu sabiduría, tu autoridad espiritual, tu conocimiento sobre el alma, la muerte y la resurrección? Muchos investigadores independientes sugieren que Jesús pudo haber viajado por el mundo antiguo en busca de respuestas. Y entre los destinos más probables destaca Grecia, no solo por su influencia filosófica, sino por sus cultos secretos que prometían iluminación, renacimiento espiritual y unión con lo divino. Los misterios de Eleusis, realizados en honor a Deméter y Perséfone, eran rituales reservados únicamente a aquellos iniciados, quienes experimentaban una muerte simbólica para renacer en una nueva conciencia. ¿Sería una coincidencia que Jesús utilizara los mismos conceptos en su predicación? ¿O sería una confirmación de que el Cristo histórico pasó por iniciaciones ocultas mucho antes de comenzar su misión pública? Los misterios de Eleusis fueron, durante casi 2000 años, el ritual más sagrado de la antigua Grecia. Celebradas en honor a Deméter y Perséfone, prometían al iniciado algo extraordinario: superar el miedo a la muerte y comprender los ciclos del alma. Aquellos que pasaban por esta iniciación no podían revelar lo que veían dentro del Telesterión, el templo sagrado de Eleusis, bajo pena de muerte. Pero los testimonios que escaparon a la censura describen profundas experiencias místicas, visiones de luz eterna, una sensación de renacimiento espiritual, comunión con lo divino. Platón, Cicerón e incluso los emperadores romanos participaron en estos rituales, y muchos informaron que después de la iniciación, la vida nunca volvió a ser la misma. Ahora imaginemos un joven buscador espiritual cruzando silenciosamente el mar hacia Atenas, un forastero sediento de verdad, decidido a comprender los misterios del espíritu. ¿Pudo este joven haber sido Jesús? Y si es así, lo que experimentó entre los muros de Eleusis moldeó la idea central del cristianismo: morir para renacer en espíritu. La estructura de los misterios eleusinos contenía un simbolismo que resuena en las palabras y acciones de Jesús. Primero estaba el ayuno preparatorio, la purificación del alma, el abandono de los vicios y la renuncia a los placeres materiales. Luego, la inmersión en la oscuridad. Los iniciados eran conducidos a un espacio subterráneo, donde, en completo silencio y oscuridad, experimentaban el terror de la muerte simbólica. Solo entonces, en el momento más oscuro, se reveló una luz sagrada, representando el alma inmortal, regresando a su verdadero hogar. Esta experiencia de muerte y renacimiento es central tanto en los ritos eleusinos como en los evangelios.
Jesús ayunó en el desierto, se enfrentó al tentador en las sombras y más tarde sufrió la crucifixión antes de resucitar en gloria. ¿Podría ser una coincidencia simbólica o la repetición de un antiguo patrón espiritual que experimentó en Eleusis y luego adaptó a su propia misión como redentor? Y si los discípulos de Jesús desconocían esta parte de su viaje, podría ser que los evangelios omitieron la parte más poderosa de su transformación espiritual. Mucho antes del nacimiento de Cristo, los órficos ya hablaban de una verdad espiritual olvidada, que el alma humana es prisionera de la materia y necesita purificarse para volver a la luz original. Esta misteriosa doctrina, transmitida a través de himnos, símbolos e iniciaciones secretas, afirmaba que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina que ha caído al mundo físico. El propósito de la existencia, según Orfeo, no era complacer a los dioses con sacrificios, sino purificarse, superar los deseos del cuerpo y recuperar la memoria del propio origen celestial. ¿No te suena familiar? Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y habló constantemente de la necesidad de renacer, de abandonar el ego y buscar el espíritu. Los órficos ayunaban, cantaban himnos sagrados y practicaban la introspección, como los esenios y los primeros cristianos. Estos paralelismos surgieron de la nada. ¿O tuvo Jesús acceso a estas enseñanzas, absorbiendo la esencia de la tradición órfica y adaptándola a su misión como redentor del alma caída? Según los mitos órficos, Dioniso fue desmembrado por fuerzas del mal y sus pedazos quedaron esparcidos por todo el mundo, pero su espíritu sobrevivió, dando origen a la humanidad, lo que significa que todos llevamos algo divino dentro de nuestra esencia. Esta imagen es profundamente simbólica. El Dios que muere y renace, que se sacrifica para que los humanos puedan encontrar el camino de regreso a la luz. Es imposible no trazar un paralelo con Jesús, quien fue brutalmente asesinado, pero cuya resurrección promete vida eterna a quienes creen. La diferencia es que Dioniso renace espiritualmente en cada hombre que despierta, y Jesús, del mismo modo, afirma que el que me sigue tendrá vida eterna. Los órficos también hablaban de un bautismo espiritual y de la ingestión de elementos sagrados que vinculaban el cuerpo con lo divino, una especie de comunión primitiva. ¿Habría conocido Jesús este simbolismo? ¿Habría podido transformar los ritos órficos en nuevos sacramentos? ¿Qué pasaría si la Cena del Señor no fuera una invención original, sino una actualización de antiguos rituales que se remontan a los salones sagrados de Grecia? Entre los grandes maestros de Grecia, Pitágoras no fue solo un matemático, fue un místico, un iniciado, un profeta. Fundador de una escuela esotérica en Crotona, Pitágoras enseñó que el universo estaba regido por una armonía invisible basada en números, y que el alma humana era inmortal, pasando por ciclos de reencarnación hasta llegar a su purificación final. Sus discípulos vivieron bajo preceptos estrictos: silencio, ayuno, contemplación y meditación. Creían que cada ser llevaba dentro un código sagrado, una vibración que, si se alineaba con lo divino, podía liberar al alma de la prisión de la carne. Esta visión, profundamente espiritual y matemática al mismo tiempo, resuena en las palabras de Jesús, que a menudo hablaba en códigos, parábolas y números simbólicos. 12 discípulos, 40 días en el desierto, 7 palabras en la cruz, 3 días para resucitar. ¿Podría ser todo esto una coincidencia o el reflejo de una visión cosmológica que aprendió de los pitagóricos, donde los números revelan la arquitectura secreta de Dios? Además de las matemáticas espirituales, Pitágoras enseñó sobre la metempsicosis, el ciclo de las almas, y el poder de la música como camino para elevar el espíritu.
Se creía que ciertas melodías podían curar, despertar recuerdos del alma y alinear a los seres humanos con la armonía universal. Ahora, pensemos en los relatos de los evangelios. Jesús curaba con palabras, con sonidos, con gestos sencillos que, según algunos estudiosos, tenían una frecuencia energética específica. En Juan 1:1, el texto comienza con «En el principio era el Verbo», una clara alusión al poder primordial del sonido, o la palabra creadora. Esto se conecta directamente con el concepto pitagórico de que la vibración es la base de todo lo que existe. ¿Qué pasaría si Jesús entendiera estas leyes invisibles? ¿Qué pasaría si sus milagros, sus curaciones e incluso su predicación se basaran en principios aprendidos en las escuelas místicas de Grecia? Esto explicaría por qué sus palabras parecían tener autoridad, como dicen los evangelios. Tal vez no fuera solo carisma, sino más bien el conocimiento de una ciencia sagrada que Occidente intentó olvidar. Platón, el mayor discípulo de Sócrates, afirmó que el mundo que vemos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo ideal, invisible, donde habitan las formas verdaderas. Este mundo de ideas era eterno, puro y sagrado, y la misión del alma humana era recordar su origen celestial y regresar a la fuente. Platón también habló del Logos, una razón cósmica divina que impregna el universo y da sentido a todas las cosas. Ahora, compare esto con el Evangelio de Juan, que comienza diciendo, «En el principio era el Verbo, Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Esta formulación, ampliamente debatida por teólogos y filósofos, lleva la marca del platonismo, una influencia directa o indirecta que no se puede ignorar. ¿Qué pasaría si Jesús conociera estas enseñanzas? ¿Qué pasaría si su lenguaje sobre el reino de Dios, sobre el Padre Celestial y sobre la verdad que te hace libre, fueran traducciones espirituales de conceptos que aprendió entre los platónicos? Esto lo convertiría no solo en un profeta judío, sino en un maestro universal que bebió de muchas fuentes para crear un mensaje eterno. Existen registros históricos que indican la presencia de comunidades judías helenizadas en Grecia, especialmente en Alejandría y Corinto, donde el pensamiento de Platón fue ampliamente discutido entre rabinos y filósofos. Jesús, en sus años de silencio, podría haberse asociado con esos grupos, hombres que leían las escrituras hebreas a la luz de la filosofía griega. Un ambiente donde el Mesías prometido era interpretado no solo como un liberador político, sino como una manifestación del Logos, el principio divino encarnado. Esto explicaría el modo como Jesús hablaba del Padre, no como una figura lejana, sino como una presencia viva que habita en todo y se manifiesta a través de él. Esto también justificaría su insistencia en la verdad, la liberación interior y la transformación del alma, pilares de la tradición platónica. Si Cristo conocía este pensamiento, entonces su misión era aún más profunda de lo que imaginamos. Él vino no solo a salvar, sino a recordar a los hombres que la luz siempre ha estado dentro de ellos, esperando ser reconocida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo llega a Atenas y encuentra un altar con la inscripción «Al Dios desconocido». Luego declara a los griegos, «Este es el Dios que yo os anuncio». Este pasaje se cita a menudo como el momento en que el cristianismo intentó interactuar con la filosofía griega. Pero ¿qué pasaría si en realidad estuviera revelando una continuidad secreta que comenzó mucho antes, con el propio Jesús? Los antiguos griegos tenían cientos de dioses, pero también reconocían la existencia de algo más allá, una deidad suprema, invisible y sin imagen que se encontraba sobre el Olimpo. Este Dios desconocido fue objeto de adoración silenciosa
por parte de los iniciados y de los filósofos más profundos. Jesús habló de un Dios invisible, a quien nadie había visto jamás, pero que vivía dentro de cada uno de nosotros. Él dijo que no vino de él mismo, sino de aquel que lo envió. Las similitudes son inquietantes. Se encontró Jesús con este concepto durante su supuesto viaje por Grecia. Se dio cuenta de que el Padre que sentía dentro de sí era el mismo Dios innombrable que los sabios helenísticos habían estado buscando durante siglos. La idea de un Dios más allá de los dioses, un ser supremo que gobierna el cosmos y cuya esencia no puede ser capturada por imágenes o rituales externos, es un puente entre el monoteísmo de Jesús y el misticismo griego. Los neoplatónicos, que vinieron después de Platón, hablaban del uno, el principio absoluto del que todo emana. Los órficos lo llamaban fanes, la luz primordial, y los pitagóricos la reconocieron como la mónada, el origen de toda vibración. Todas estas tradiciones apuntan en la misma dirección, una divinidad invisible, interior y eterna. Cuando Jesús dijo, «Mi reino no es de este mundo», estaba haciendo eco de la misma visión de la realidad que tenían los iniciados griegos, que el mundo sensible es solo un escenario y que el verdadero hogar del alma está más allá de la materia. Esto plantea una pregunta atrevida. ¿Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino más bien a unificar antiguas doctrinas espirituales bajo un lenguaje de amor, luz y redención? Si esto es verdad, entonces el Dios desconocido, anunciado por Pablo, pudo haber sido ya comprendido y encarnado mucho antes, por aquel joven maestro que recorrió los senderos olvidados de la Grecia mística. Hesíodo, poeta griego del siglo VIII a.C., escribió La Teogonía, una de las obras fundacionales del pensamiento cosmogónico griego. Allí narra el surgimiento del cosmos del caos, seguido por Gea, la tierra, Urano, el cielo, y una secuencia de deidades que representan fuerzas primordiales de la creación. Mucho más allá de la mitología, la teogonía era entendida por los iniciados como un mapa simbólico del origen de la existencia y del alma humana. Curiosamente, esta narración tiene puntos de contacto con el libro del Génesis, donde el espíritu se cierne sobre el abismo. La luz emerge de la oscuridad y el orden se establece sobre el caos. En ambas tradiciones hay una secuencia de separaciones y manifestaciones, luz y oscuridad, cielo y tierra, espíritu y carne. Si Jesús estudió o conoció estas estructuras simbólicas durante un posible paso por Grecia, habría encontrado en ellas un reflejo de la sabiduría hebrea, pero con otro lenguaje, más universal y místico. Esto explicaría por qué hablaba en parábolas, utilizaba imágenes arquetípicas y transmitía verdades profundas a través de símbolos comprensibles en todas las culturas. La teogonía también introduce el mito de Prometeo, el titán que roba el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Como castigo, es encadenado a una roca, donde un águila devora su hígado eternamente. Este mito, a pesar de ser una tragedia griega, tiene paralelismos desconcertantes con la misión de Jesús. Ambos desafían la autoridad divina en nombre de la humanidad. Ambos ofrecen el fuego, ya sea literal o espiritual, para liberar a los hombres de la ignorancia, y ambos son brutalmente castigados por ello. Prometeo trae el fuego que da conciencia. Jesús promete el Espíritu Santo, el fuego interior que transforma y renueva. El símbolo del fuego aparece repetidamente en las palabras de Cristo. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Si Jesús tuvo contacto con el mito de Prometeo, es posible que reconociera en él un arquetipo universal del Redentor, aquel que sufre para que otros despierten. Y esto nos lleva a una pregunta profunda.
Su cruz fue solo un destino o la repetición consciente de un camino arquetípico que conocía desde los tiempos de la Grecia mística. El lenguaje del mito nunca fue solo entretenimiento para los antiguos griegos. Era, ante todo, un código espiritual, un sistema simbólico utilizado para transmitir verdades profundas de forma velada. Los misterios órficos, eleusinos, pitagóricos y dionisíacos utilizaban narraciones mitológicas para representar el viaje del alma, el despertar de la conciencia y el regreso a la fuente divina. Cuando Jesús comienza a enseñar a través de parábolas, historias sencillas con capas ocultas de significado, está siguiendo exactamente este mismo principio. Las parábolas de Jesús funcionan como mitos compactos: el hijo pródigo, la vid, la semilla de mostaza, la perla de gran precio. Todas estas historias hablan de la caída, el arrepentimiento, la búsqueda interior y la redención. Los mismos temas centrales de los mitos de iniciación de Grecia. Y aquí es donde surge una posibilidad sorprendente. ¿Qué pasaría si Jesús aprendió el arte de enseñar a través de símbolos de los maestros griegos? ¿Qué pasaría si su dominio narrativo naciera del contacto con una tradición que siempre ha utilizado la ficción como vehículo de la verdad espiritual? Si es así, cada parábola que conocemos puede contener un eco profundo de los salones sagrados de Eleusis o de las doctrinas de Orfeo. Las parábolas, como los mitos, tienen una característica única. Hablan directamente al corazón, yendo más allá de la lógica racional. Despiertan intuiciones, provocan la reflexión y a menudo perturban el ego revelando verdades incómodas de forma poética. Esto está en el corazón tanto de la enseñanza de Jesús como de los rituales iniciáticos griegos. En los misterios de Eleusis, por ejemplo, el iniciado no recibía doctrinas racionales, sino que vivía una experiencia simbólica que le dejaba una profunda huella. Lo mismo le sucede a quienes escuchan las palabras de Cristo. Salen transformados, sin necesariamente entender todo intelectualmente. Esta es la marca de un maestro iniciado. No informa, despierta. Jesús, al utilizar con tanta naturalidad este lenguaje simbólico, demuestra una maestría que va más allá de la pedagogía común. ¿Sería posible que estuviera utilizando técnicas enseñadas en las escuelas de sabiduría griegas? Y si es así, ¿qué nos dice eso sobre el origen de su misión? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que el Hijo de Dios aprendió entre los hombres y luego habló como ningún hombre? Jamás habló. En la mitología griega, Asclepio era el dios de la medicina, un ser semidivino que curaba con el tacto, las hierbas y las palabras. Se dice que era tan poderoso que incluso devolvía la vida a los muertos, algo que enfureció a Zeus y lo llevó a la muerte. Orfeo, el poeta de los dioses, descendió al inframundo para rescatar a su amada Eurídice, enfrentándose a la muerte impulsado por el amor solo para regresar sin ella, llevando el dolor y la sabiduría de quienes vieron más allá del velo. Cuando contemplamos estos mitos, encontramos en ellos reflexiones profundas del recorrido de Jesús, el sanador que resucita a los muertos, el maestro que desciende a la muerte y regresa triunfante. Son arquetipos universales, presentes en diferentes culturas, pero con detalles que encajan con una precisión inquietante. ¿Y si estos mitos no fueran solo cuentos antiguos, sino preparaciones simbólicas para la llegada de un verdadero maestro? ¿Qué pasaría si Jesús, conociendo estos arquetipos, asumiera conscientemente el papel del héroe trágico, no como una copia, sino como un cumplimiento de las promesas hechas en las sombras del mito? Esto cambiaría completamente la forma en que entendemos su misión. En Grecia, los héroes trágicos no eran simplemente personajes, eran portadores de verdades espirituales. Pasaron por un sufrimiento extremo, enfrentaron dilemas morales y murieron para que otros pudieran ver algo más allá.
Este modelo resuena con fuerza en la figura de Jesús, que no rehúye el dolor, que afronta la cruz sin resistencia y que transforma el sufrimiento en redención. Orfeo, cuando descendió al Hades, encantó a los dioses con su música. Jesús, al descender a la muerte, según las tradiciones cristianas posteriores, liberó a las almas del inframundo, un concepto muy cercano al llamado descenso de Orfeo. Incluso, el acto de predicar entre los muertos aparece en ambos relatos, como si fueran dos caras de la misma narrativa espiritual. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. ¿Qué pasaría si las historias de Asclepio, Orfeo y otros héroes fueran, de algún modo, presagios simbólicos de la misión de Cristo? ¿Y si Grecia, con sus dioses y sus mitos, no fuera un enemigo del cristianismo, sino su terreno fértil, donde el terreno espiritual ya estaba preparado para recibir la semilla del Verbo encarnado? Con el tiempo, a medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, las conexiones con el pensamiento griego se volvieron peligrosas. Lo que una vez fue un puente entre culturas, la filosofía platónica, los misterios órficos, los símbolos pitagóricos, llegó a ser considerado paganismo. La Iglesia primitiva, en su esfuerzo por consolidar la fe, inició una campaña silenciosa de censura y exclusión. Los escritos que mencionaban posibles viajes de Jesús a Grecia, como algunos fragmentos gnósticos y registros alejandrinos, fueron declarados heréticos y destruidos. Los concilios decidieron qué textos serían sagrados y cuáles desaparecerían, y con ellos desapareció la hipótesis de un Jesús universal, que conoció el mundo y se dejó moldear por diferentes tradiciones espirituales. ¿Pero por qué ocultarlo? Quizás porque reconocer que el Cristo histórico fue instruido por filósofos e iniciados griegos pondría en tela de juicio la narrativa de que todo le fue revelado directamente por Dios. Y si realmente Jesús aprendió de los antiguos, ¿quién tendría el coraje de admitir que el Hijo de Dios también era discípulo de los hombres? Hay indicios de que algunos teólogos eran conscientes de esta conexión y trataron de preservarla discretamente. Padres de la Iglesia como Justino Mártir y Clemente de Alejandría hablaron de la semilla del Logos presente entre los griegos. Orígenes estudió la filosofía platónica y trató de reconciliar las ideas griegas con las enseñanzas de Cristo. Pero estos esfuerzos fueron gradualmente sofocados. Triunfó la ortodoxia y con ella la narrativa de un Jesús aislado, exclusivamente judío, ajeno a cualquier influencia externa. Esto limitó la comprensión espiritual de la figura de Cristo y empobreció su mensaje universal, el Cristo que desafió a los imperios, que dialogó con samaritanos, romanos y mujeres extranjeras. ¿Habría realmente ignorado toda la sabiduría de Grecia ante sus ojos? ¿O es el silencio de los evangelios sobre este período de su vida la mayor evidencia de que allí se esconde algo sagrado, algo que no se puede contar, pero que sobrevive entre las líneas del mito, la parábola y la luz que nunca se apaga? Imaginemos por un momento que Jesús realmente caminó por las calles de Atenas, contempló los templos del Partenón, escuchó las palabras de los maestros helénicos y absorbió los ecos de los antiguos misterios. Imaginémoslo, todavía joven, sentado entre iniciados, escuchándolos hablar sobre el alma inmortal, sobre el fuego divino que arde dentro de cada ser humano, sobre la necesidad de renacer espiritualmente. Imagínense que fue allí, entre las columnas de mármol y los salones de la sabiduría antigua, donde tuvo su primera gran revelación, que su misión era despertar la chispa olvidada en la humanidad. Desde allí, tal vez, comenzó a nacer Cristo, no como una invención divina aislada, sino como una síntesis viviente de las verdades más profundas que la humanidad haya intuido jamás. Si esto es verdad,
Entonces el niño de Nazaret no solo encarnó el Logos, sino que también se convirtió en el heredero de los dioses silenciosos, los iniciados olvidados y las llamas que iluminaron Grecia mucho antes de que existiera el cristianismo. La imagen de un Jesús modelado exclusivamente por las tradiciones judías puede ser reconfortante para los dogmas, pero es demasiado pequeña para contener la grandeza de su mensaje universal. Tu idioma trasciende fronteras. Sus enseñanzas, analizadas a la luz de la filosofía, revelan capas que solo los grandes iniciados comprenderían. No es casualidad que hablara en códigos, utilizara símbolos y se comunicara mediante parábolas, formas antiguas de proteger la sabiduría, accesibles solo para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Los misterios de Grecia prepararon el terreno para este tipo de lenguaje. La búsqueda del alma inmortal, la muerte simbólica, el renacimiento interior, todo esto estaba presente ante él, y todo esto fue transformado por él en una nueva narrativa, con nueva luz, pero con raíces antiguas. La Iglesia prefirió silenciar estas conexiones, pero la historia, como el espíritu, siempre encuentra la manera de resurgir. ¿Y si, en el fondo, Jesús fuera mucho más que el salvador de una religión, y más bien el restaurador de una sabiduría eterna que se había fragmentado entre las naciones? Tal vez vino a unir lo que estaba disperso, a completar lo que otros habían comenzado y a ofrecer a la humanidad una síntesis luminosa de verdades olvidadas. El Cristo de los Evangelios puede haber nacido en Belén, pero el Cristo cósmico, el que habla al corazón de todos los pueblos, puede haber sido concebido en los templos de Eleusis, en los versos órficos y en los cantos de Orfeo. Grecia no solo era la cuna de la razón, también era la guardiana del alma, esperando que alguien viniera a despertar lo que se había perdido. Y tal vez ese alguien era Jesús. Por eso debemos mirar más allá de los dogmas. El viaje espiritual de Jesús puede ser mucho más grande de lo que nos han dicho. Es posible que haya sido iniciado en los misterios antiguos. Quizás entendió los mitos como espejos del alma. Es posible que haya utilizado el fuego de Prometeo, la música de Orfeo y la geometría de Pitágoras para construir un puente entre lo humano y lo divino. Y si esto es verdad, entonces el mensaje de Cristo no pertenece solo a los cristianos, pertenece a todos los que buscan la luz. La Iglesia puede haber silenciado esta posibilidad, pero el eco de los antiguos todavía resuena entre las líneas del Evangelio, en los símbolos velados, en las palabras que brillan como relámpagos en medio de la oscuridad. La verdad, como decía Sócrates, está dentro de nosotros, y Jesús tal vez vino precisamente para recordarnos esto. Ahora que has visto los posibles vínculos entre Jesús y los misterios de Grecia, ¿qué crees? ¿El Hijo de Dios habría sido iniciado entre los dioses del Olimpo? ¿Podría el verdadero origen de su sabiduría estar escondido entre las ruinas de Eleusis, en las palabras de Platón o en los ritos de Orfeo? Comenta a continuación tu opinión. Queremos saber qué piensas sobre este vínculo olvidado en la historia. Y por supuesto, suscríbete ahora al canal Biblia Prohibida. Cada vídeo es una llave, y acabas de abrir otra puerta a lo que la historia intentó ocultar.